Ya, gracias. Ya, bueno, empecemos. Eh, Glossitis, vamos a ver que glossitis es la inflamación de la lengua. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que existen ciertas patologías que nos presentan unas alteraciones en la forma, en la estructura de la lengua. ¿Ya? Es común verlo, por ejemplo, lo primero que vamos a ver es la lengua saburral. Ustedes han visto alguna persona internada que lleva mucho tiempo hospitalizada, pacientes que están en regular a mal estado general, presentan una lengua saburral. Es una lengua que tiene el dorso blanco, ¿ya? Una lengua que está seca, ¿ya? Una persona que está deshidratada, que está con tratamiento antibiótico eh, mucho tiempo, que está sin comer, entonces presentan este tipo de lengua. Normalmente van a ver que hay una hipertrofia no es tan notoria, ¿no? De lo que es las papilas de la lengua. Puede haber un poquito de edema. Muchas veces o inicialmente es por la falta de higiene, ¿no? Al estar internado no es fácil hacerles el aseo bucal, usar el cepillo dental, cepillar la lengua igual, ¿no? Que son procedimientos básicos y que son importantes en todos los pacientes y en el día a día, ¿no? Después tenemos lo que es la lengua negra vellosa, ¿ya? Es como una complicación o un estadio un poco más avanzado de lo que sería la lengua saburral, ¿ya? De nuevo, aquí influye mucho lo que es la falta de higiene y lo que es la administración de antibióticos, mucho más si son antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Ustedes saben que pacientes que se encuentran internados, qué sé yo, por una neumonía, van a recibir antibióticos y muchas veces son neumonías intrahospitalarias y se necesita más de un antibiótico. Aumentamos el espectro y entonces empiezan a proliferar, eh, por ejemplo, los hongos. Ya ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Y las personas que fuman también, aquí ya hay una mayor hiperplasia de, de estas papilas y ya empieza a tener otra coloración un poquito más oscura, ya un color pardoso. ¿Está bien? Después tenemos lo que es la glositis atrófica, ¿ya? Donde, si bien las otras son hiperplásicas y aumento o hipertrófica, aquí ya son atróficas, que quieren decir que las papilas de cierta manera pierden sus características, empiezan a haber una pérdida eh, temporal mientras dura el cuadro de estas papilas. Entonces se ve una lengua que es brillosa, lisa, ¿ya? Es muy común en las personas que están con una anemia ferropénica, ¿ya? Una anemia carencial. En las personas con insuficiencia cardíaca también se presenta. Es importante que ustedes, por eso, cuando hacen una historia clínica, un examen físico completo, y hay un apartado que va solo a lo que es cabeza, ¿no? Y entonces hay uno que dice, tenemos que nosotros puntualizar cómo están los ojos, cómo está la nariz, cómo está la boca, ¿ya? Normalmente mejoran o revierten la característica de estas lenguas cuando nosotros corregimos las causas iniciales. Si es por anemia, no lo vamos a corregir en 2, 3 días, ¿no? Va a llevar su tiempo, la anemia también lleva su tiempo en corregirse, entonces 1, 2, 3 meses, dependiendo cuál es el estado inicial. Lo mismo que la insuficiencia cardíaca, ¿no? No en un rato a otro vamos a mejorar el estado del paciente, ¿ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, ¿ya? Después tenemos una glositis romboide media, que más que nada es con una característica romboide bien en la base de la lengua, en la parte media. Se ve como una acumulación de lo que son las papilas, ¿no? Está muy relacionado también con las cándidas, lo que decía la micosis. Personas diabéticas, por ejemplo, también presentan mucho lo que es esto. Y por último tenemos la lengua geográfica, ¿ya? Solamente han escuchado en algún momento o han visto en sus libros de semiología que hablan de lo que es la lengua geográfica. No es una lengua que tiene su característica como si tuviera divisiones en lo que es un continente, parece un mapa, ¿ya? Por eso se dice una lengua geográfica.
ustedes ven el mapa mundi, ¿no? Y van a ver que es distinta la parte de agua de la parte de tierra. Lo mismo pasa con la lengua, simula hacer eso, ¿ya? Nuevamente es benigno, ¿está bien? Con el tiempo desaparece. Igual a veces están asociados a algunas patologías similares a lo que son de la lengua atrófica, ¿ya? Anemia, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿ya? Estas son alteraciones ya no propias de unas patologías inflamatorias, ¿ya? Estas son propias, por ejemplo, de un defecto del desarrollo. La lengua fisurada, una lengua escrotal, van a ver ahorita las imágenes, la lengua escrotal tiene la característica de que tiene un surco medio y de ahí salen otras hendiduras, ¿ya? Y tiene la característica de una lengua con forma de escroto, por eso se llama lengua escrotal o fisurada, si les molesta el nombre, ¿ya? Hay un aumento hay una macroglosia, es común en las personas que tienen síndrome de Down, ¿está bien? Otras patologías donde igual presentan lo que es la macroglosia, por ejemplo, es hipotiroidismo, especialmente el congénito. Los niños tienen una característica, una fase especial, ¿no? Entonces van a verlo personas con amiloidosis y en algunos casos angioma, que son mucho más raros. Las personas gorditas, saben ustedes que son muchas veces personas que roncan, ¿ya? Toda esa parte del paladar a veces está aumentado de volumen, la lengua también es grande, es gruesa, y causan obstrucciones en las personas que empiezan a roncar, o en un estadio más avanzado de alteración es la apnea del sueño, ¿no? Entonces, son muchas veces por tener la lengua grande. Bueno, esta es una lengua saurral, fíjense la placa blanquecina, se ven un poquito más aumentados de tamaño en lo que son las papilas, ¿no? Como les digo, es común ver en los pacientes que están internados, mucho más están bastante tiempo, ¿ya? Ya esta es una lengua con las características, fíjense, demarcadas. Es una lengua geográfica, ¿está bien? Hay una división, miren, una parte lisa, una parte hipertrófica, ¿ya? Esta es otra. Fíjense, regiones con unas placas blanquecinas y otras donde las papilas prácticamente se han ido perdiendo, ¿ya? Esta es la famosa lengua escrotal o geográfica, ¿no? Fíjense el surco medio y a partir de ese surco medio empiezan a ver la fisura. Ya es una lengua grande. De nuevo, esta es una lengua saburral. Inicialmente empieza así, ¿ya? Es muy parecido a lo que estábamos hablando a la lengua romboidea, ¿no? Donde es esta parte media, donde existe como alguna alteración en la formación de la lengua, en la fusión, y empiezan ahí a acumularse mucho de lo que es las placas de tejido, ¿está bien? Nosotros constantemente estamos cambiando de tejido, estamos renovando y mucho más. Si no hay un buen aseo, también se empiezan a acumular aquí y después empieza a afectar a toda la lengua, fíjense, ¿ya? De nuevo, otra imagen de una lengua geográfica mucho más marcada, ¿ya? Como les digo, común en las personas con síndrome de Down, ¿ya? Entonces, no es muy común verlos, pero siempre es bueno observar en estos pacientes, a veces en los niños. Muchas veces es difícil diagnosticar, por ejemplo, un síndrome de Down. Las fases no están muy marcadas, ¿no? Entonces podemos observar las lenguas, podemos ver las palmas de las manos, etcétera, para poder ver si una persona eh, tiene ciertas características que nos vayan decantando hacia un cierto tipo de síndrome. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Esa es una parte básica, ¿no? De lo que estábamos hablando de las inflamaciones en las lenguas y patologías asociadas. Mención aparte, nos tendríamos que ver lo que es las apneas del sueño, ¿no? Lo que decía, estas personas gorditas con macroglosia, inicialmente van a ver que tienen una obstrucción y empiezan a roncar, y si sigue avanzando con el tiempo, obstruye prácticamente la vía respiratoria porque esa lengua cae hacia la región posterior, hacia la orofaringe,
no deja pasar el aire, entonces la persona deja de respirar entre 10, 15 segundos y se levanta. Entonces ocurre constantemente en estas personas, no pueden dormir bien y en el día están con sueño, están cansados, no se desempeñan de misma manera en el trabajo, hay una reducción en su productividad, etcétera. Entonces necesitan un tratamiento. Inicialmente se pueden hacer tratamientos conservadores, qué sé yo, echarlos un poquito más para que no duerman con la boca hacia arriba, que la lengua no caiga hacia posterior, ¿ya? Entonces, eh, existen tratamientos clínicos, existen quirúrgicos. Hay una forma de usar CPAP, por ejemplo. El CPAP es un aparatito que se pone en la nariz y empieza a dar presión positiva para vencer esa resistencia, ¿ya? En caso de que ya no se pueda mejorar lo que es la apnea del sueño, ya recién se va a lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Eh, a veces es necesario reseccionar parte del paladar blando para que la persona tenga una mejor respiración en esos sitios, ¿no? Pero eso se deja recién a instancias finales. No vayan a confundirlo con procesos obstructivos por la amigdalitis. Ya ahorita vamos a ver eso en este momento. ¿Alguna duda hasta aquí o nada? La lengua, doctor, en la lengua geográfica, al estar la lengua así con placas rojas y lisa y más que tiene unas hendiduras, ¿el paciente manifiesta dolor al tener eso? No, es indoloro, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? La higiene en estos casos, ¿ya? En algunos casos las glossitis pueden tener cierta molestia, pero son muy vagas, ¿ya? Si está aumentado el tamaño, obviamente que para comer les va a dificultar, ¿ya? En la lengua geográfica también hay un aumento de volumen, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, si es por una anemia, si fuera por una insuficiencia cardíaca, entonces necesitamos darle alimentación blanca, eh, líquida hasta cierto punto, ¿ya? Pero dolor no es característico, ¿ya? Hay patologías que te causan dolor, normalmente son por neuralgias, ¿ya? Sabemos que la lengua está inervada por 3 tipos distintos de nervios, ¿no? En algunos casos, el dolor que la persona presenta en la región de la lengua muchas veces tiene que ver con alteraciones psicógenas, si vale el término, ¿ya? Más comunes en mujeres que pueden tener algún cuadro de ansiedad, de estrés, depresión, manifiestan dolor, pero por estas patologías en general no, ¿ya? Gracias. Doctor, una pregunta. Ahora la Esta, faringoamigdalitis, ¿ya? Eh, las amigdalitis y las faringitis van a ser una de las cosas doctor, que más comúnmente... ¿me Hola, escucha? sí, ¿Me escucha? Una pregunta antes de comenzar este nuevo tema. Esta língua negra velosa, ela pode sofrer cambio se você mudar seu hábito de vida, o paciente, ou mm, vai continuar? ya, primero que nada es el aseo, ¿ya? Un buen aseo bucal, limpieza y va a mejorar. Ya no son lesiones premalignas por si acaso, ninguna de estas que le he mostrado, ¿ya? Son patologías benignas, como le digo, tienen causa muchas veces, comúnmente por otras patologías, ¿no? Entonces, no se preocupen que no derivan en algo maligno, ¿ya? Hay lesiones precancerosas que se van a presentar, por ejemplo, un sarcoma de Kaposi, etcétera, ¿no? No les he querido meter ese tema porque es bastante complejo y hablar un montón de enfermedades sistémicas, alteraciones del tejido conjuntivo, donde vamos a ver que existen ciertas manifestaciones en la cavidad oral, no solamente en la lengua, que sí pueden ser precancerosas, pero estas no, estas son benignas, ¿ya? Ya, bueno, vamos a esta parte de lo que son las faringoamigdalitis. Ya vamos a ver por un lado lo que son las amigdalitis y por otro las que son las faringitis. En realidad estas patologías están muy asociadas. Ya rara vez tenemos una faringitis
sola, en muy raros casos una amigdalitis sola, ¿ya? Ya hablamos cuando nos referimos un poco a lo que es anatomía, lo que es los anillos de Waldeyer o el anillo de Waldeyer, para ser más preciso, ¿no? Sabemos que tenemos las amígdalas palatinas, las amígdalas faringeas y las amígdalas linguales. ¿Está bien? Son esas tres las que conforman el anillo de Waldeyer. Aquí lo tengo que acomodar en esta parte de esta clasificación, ¿ya? La que nosotros vemos cuando inspeccionamos la boca son las amígdalas palatinas, ¿no ves? Las faringeas, que están más atrás, las que les dije son las adenoides, y las linguales se encuentran bien en la base de la lengua. Es difícil observarlas, necesitan unos lentes especiales, como de odontología o un laringoscopio para poder observarlas, ¿ya? Entonces, ustedes saben que son estructuras linfáticas que ayudan a lo que es la defensa del organismo al ingerir alimentos o al respirar también, ¿no? Partículas que pueden estar contaminadas por bacterias, virus, ¿ya? Entonces, vamos a ver que existen casos agudos y existen casos crónicos, ¿ya? Los casos agudos normalmente lo más común que sean superficiales, en algunos casos pueden ser profundos. Y los crónicos son las formas específicas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de las específicas. Las que a nosotros nos interesa son las formas agudas, que es lo que van a tener bastante en su consulta diaria, ¿ya? Como médicos generales, lo que más van a atender van a ser niños y mujeres embarazadas, ya les dije, ¿no? Entonces, ¿quién no conoce un sobrino, un hijo que ha tenido que ir al médico porque está con dolor de garganta, porque no quiere comer, porque tiene una molestia, que está con fiebre, que siente que le duele al tragar, etcétera, ¿ya? Entonces, en las superficiales vamos a ver que existe una inflamación de la mucosa, ¿ya? Normalmente, las más comunes son de las faringe, las amígdalas, por eso son faringoamigdalitis, ¿ya? La característica es que están aumentadas de volumen y están rojas, ¿está bien? Vamos a ver que existen dentro de estas faringoamigdalitis superficiales unas clasificaciones que de nuevo son teóricas más que prácticas, ¿ya? Pero nos sirven un poquito para orientar el tratamiento. Bueno, la primera fase en las primarias o genuinas son las eritematosas o congestivas. ¿Está bien? La segunda fase ya tenemos una eritematopuctasia, una tercera fase, una pseudomembranosa. Después tenemos una ulceronecrótica y por último la vesiculosa. Esta, la congestiva, es una fase inicial que puede derivar en una eritematopuctasia por una complicación bacteriana, ¿ya? Y según la bacteria puede ser una pseudomembranosa o una ulceronecrótica. Ya no se olviden de eso. Y ya la vesiculosa tiene que ver con otros tipos, ¿no? de infecciones. Ya muchas veces, por ejemplo, la herpética causa vesícula, ¿ya? Tenemos también faringomielitis secundaria, ¿ya? A otras enfermedades infecciosas o patologías hemáticas que se manifiestan como una faringomielitis, por ejemplo, las leucemias, ¿ya? Intoxicaciones, etcétera. Ya eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está bien? Dentro de las faringomielitis agudas, superficiales y primarias, el 80% son virales, no se olviden de eso, ¿ya? De 10 pacientes que van a ver, entonces 8 van a estar causados por virus, ¿ya? La menor proporción está dada por lo que son bacterias, 20-40%, a rajar. El más común es que sea por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, pero no es el único germen, ¿ya? Tenemos estreptococo beta-hemolítico del grupo B, tenemos a hemófilos, tenemos a estafilococo, tenemos neumococo, etc. Pero la forma más común de estas bacterianas es ¿ya? El estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Dentro de las virales
tenemos el virus de la gripe, ¿ya? Adenovirus, tenemos rinovirus, que son los más comunes causantes de patologías virales. ¿Está bien? Entonces, en realidad cada uno de estos virus tiene subgrupos, entonces nosotros nos inmunizamos contra un grupo específico de virus, pero al tener tantas variedades podemos adquirir otro, ¿no? Muchas veces tenemos una faringitis, una faringoamigdalitis por un virus y nos estamos mejorando y volvemos a caer en otro cuadro similar, ¿no? Pero ya es por otro virus, ¿ya? Entonces, no se olviden de ese detalle. ¿Qué dice? El coronavirus, por si acaso, es un virus que ya existía desde tiempos antiguos, o sea, existen como 80 o 90 especies de coronavirus, por si acaso, ¿ya? De ese número son como 6 que son causantes de patologías infecciosas en el hombre, en el ser humano, ¿no? 2 de los más comúnmente observados, bueno, los descubiertos de los últimos, ha sido el SARS, y después está el virus de la influenza, que estaba hace unos 5 o 6 años, ya. Y este último, el que estamos viviendo, ¿no? Que ha sido el último virus descubierto, o sea, los coronavirus ya se los conocían, solamente que este es un nuevo subtipo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros nos contagiamos una faringomielitis? Por vía aérea, ¿ya? A través de las gotitas de flujo. Al estornudar, al charlar, al toser, entonces estamos eliminando estas gotitas y si estamos cerca vamos a nosotros a aspirarlos y va a llegar a invadir lo que es nuestras mucosas orales, ¿ya? En algunos casos, y se ve también esto famoso coronavirus, se ve que afecta a lo que son las mucosas, no solo oral, sino la conjuntiva, ¿ya? Por eso es importante la protección ocular. Van a ver que todo el personal médico que está atendiendo paciente con coronavirus, y eso debería hacerse siempre en común, es el uso de mascarillas o de lentes para proteger los ojos. No se olviden de eso. Igual nosotros cuando operamos tenemos que proteger los ojos, ¿no? Es una forma de ingreso del VIH, la hepatitis, contaminación a través de la mucosa conjuntival, por si acaso, ¿ya? Muchas veces estos gérmenes sobreviven dentro de material que se encuentra cerca del enfermo, lo que nosotros conocemos como vomites, ¿no? Entonces, los inspiramos, ¿ya? O a veces comemos una cuchara de una persona que está con resfriado, compartimos el vaso, compartimos una botella, ¿no? Estos que van y beben con vallegrandinos, por ejemplo, entonces se invitan y empiezan a compartir el vaso y al día siguiente están con su faringitis, ¿no? Su amigdalitis, entonces lo mejor es no hacerlo, ya tengan su vaso. ¿Está bien? Entonces, hay situaciones también que repercuten en que nosotros somos más susceptibles a contraer este tipo de infecciones, ¿ya? Por ejemplo, los cambios de temperatura. No es que el frío nos cause la enfermedad, ¿ya? Porque nos dicen, tápate bien, abrigate, que te vas a gripar, que tiene que ver más que nada por la calidad del aire y la humedad que existe, ¿ya? Entonces sabemos que nuestro sistema respiratorio por la nariz trata de calentarlo y trata de humidificar el aire que inspiramos, ¿no? Entonces, al ser las temperaturas exteriores distintas, a ser muy frías, a ser muy caliente, más o menos húmedo, entonces nos va a facilitar a que ese germen prolifere en nuestras mucosas, ¿ya? O se inspiren y lleguen a lo que son las faringes y las amígdalas, ¿está bien? Entonces, no es muy recomendable usar mucho tiempo el aire acondicionado y tampoco usar mucho tiempo la estufa, ¿está bien? Hay que ver también cuál es la patogenicidad del germen y la inmunidad del individuo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros con esta epidemia del COVID-19 es un germen que es bastante contagioso,
¿no? Esa es la principal característica. Es muy fácil que pase de una persona a otra. Su mortalidad está dentro de las mismas de los otros virus causantes de cualquier tipo de gripe. El problema es cuando tenés tanta gente que se contagia, mucha más gente va a morir, ¿no? Y si tomamos en cuenta que son personas con patología de base, hipertensión, insuficiencia cardíaca, una diabetes descompensada, personas con VIH, personas que reciben trasplante y para ese trasplante reciben eh, Una medicación pregunta, igual. doctor. Entonces, hola, dígame. Hablando del COVID, este tipo de virus, si tú compartes un vaso con otra persona, ¿te contagias o no? Solamente es vía aérea por las fosas Sí, nasales. también se ha visto, por eso el lavado de manos no solo es para evitar darnos las manos y contagiarnos con el lavado de manos, también se contagian por compartir cosas. Una de las recomendaciones de la OMS es que esa persona que está en aislamiento o que es sospechosa tenga su propio material, ya tenga su propio plato, tenga su propio cubierto. Entonces, sí o sí hay que tenerlo aparte, ya. Lavándolo bien deberíamos nosotros eliminar un gran porcentaje de gérmenes, ¿no? Con un buen jabón, un buen detergente, ya que ustedes saben que el virus tiene una capa lipídica y lo que son los detergentes, jabones, destruyen los lípidos, ¿no? Entonces, Lo pregunto, doctor, porque he visto un documental que estaban explicando sobre si consumir las comidas que venden. Y estaban diciendo que sí, se puede consumir siempre y cuando se tome la medida necesaria, porque ya que tú al consumir ese alimento, el virus lo va a matar tu jugo gástrico, obviamente. Lo más peligroso es que aspires eso, el virus por la ahorita nariz, vamos ¿no? a conversar, espéreme, se va a cortar la transmisión y en unos 2-3 minutos le vuelvo a mandar el link. Pero no es que siempre pase, todo lo que ingerimos también pasa por la boca y por eso tenemos nosotros lo que es el anillo Waldeyer, ¿no? Entonces, obviamente si llega al intestino va a eliminarse, pero muchos casos también han visto que genera diarrea, entonces no está muy claro lo que es el mecanismo fisiopatogénico, lo que es este virus, ¿ya? Entonces, ahorita conversamos un poquito más, Ok. ¿ya? Ustedes un minuto, ¿ya? En el grupo se los mando enseguida. Dejar de compartir.